Verano 2007. A más Buenos Aires. Música, cine, teatro, espectáculos. Escenarios móviles, carpa itinerante. Buenos Aires me sorprende más. Vivo mi ciudad. San Pablo por Aerolíneas. Descubrila desde $149. La provincia que más creció en los últimos años tiene todo lo necesario para que sus inversiones también crezcan. Si piensa en invertir, invierta en Neuquén. Neuquén es confianza. Este programa es auspiciado por el Grupo Petersen. 86 años construyendo el país. Si su distribuidor no resolvió su reclamo, llámenos. Ente Nacional Regulador de la Electricidad. 0800-333-3000. En caso de corte de suministro y seguridad en la vía pública, nuestro servicio de emergencia lo atiende todos los días, las 24 horas. Controlamos el servicio eléctrico, velamos por la seguridad pública y el medio ambiente y promovemos el uso racional de la energía. 0800-333-3000. Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Protegemos sus derechos, regulando por un servicio mejor. Si te caíste entre el 98 y el 2002, te vamos a dar la oportunidad que no te dio la crisis ni nadie. Por eso Banco Provincia hace borrón y cuenta nueva, un plan que refinancia tu deuda de la manera más fácil y conveniente. Nación AFJP, un país eligiendo la AFJP de su país. Nación AFJP, estuvimos, estamos, estaremos. Una empresa láctea es una gran responsabilidad. Por eso, llegar a usted con la máxima calidad es el camino que elegimos. ¿Víctor Sueiro? Sí. Señor Sueiro, tenemos información de que usted fue al más allá y volvió, ¿correcto? Y también dice este informe que usted vio una luz blanca y brillante, ¿eso es cierto? Sí. Bien. La pregunta entonces, señor Sueiro, es... Antes de volver, ¿apagó la luz? Me estás jodiendo. No apagué la luz. Esa luz nunca... Entonces va a tener que volver. Estamos derrochando una barbaridad de energía eléctrica, señor. ¿Qué me estás pidiendo? Yo estoy pidiendo que vaya, apague la luz y vuelva. Si ya fue una vez, puede ir de nuevo. ¿Qué hacemos? Que Sueiro apague la luz. 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 Víctor, hace un clic y nos beneficiamos todos. Sandra, milótate, entrega tu alma. Tem que estar concentrado. Te cuida a los chicos. Te prepara la comida. Te mantiene la casa limpia. Hasta te pasea el perro. En lugar de levantarle un monumento, ¿por qué no la ponemos en blanco? Inscribí a tu empleada doméstica. Es sencillo y lo deducís de tus impuestos. El trabajo en blanco. AFIP, por una nueva cultura tributaria. El monóxido de carbono mata. Por eso, nunca coloque calefones dentro del baño. Consulte a un gasista matriculado. Es un consejo de Enargas. Energía de tu lado. En San Luis estamos inaugurando 2 importantes tramos de autopistas que completan un gran anillo de más de 500 kilómetros, conformando así un 34,30% del total de las autopistas del país. Más rapidez, más economía, más confort, más tranquilidad, más turismo, más seguridad. San Luis sigue creciendo. Gobierno de la provincia de San Luis.
tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. A él le dicen el rey de la soja y en realidad no le gusta que le digan el rey de la soja, pero es como que en realidad empezó a ser conocido como tal. Gustavo Grocopatel es el hombre que ha trascendido al conocimiento público a través de precisamente el boom de la soja. Pero claro, él viene antes de la soja y seguramente seguirá después de la soja, ya que ahora se ha diversificado a muchas otras cosas. A mí me contó tu viejo que vos fuiste a estudiar agronomía, ¿sí? Vos sos ingeniero agrónomo. Así es. Me contó tu viejo que cuando volviste con algunas ideas renovadas con tu título de ingeniero agrónomo, como todo buen padre judío, fue a ver a un vecino, que tenía un campo vecino a ustedes en Carlos Casares. Y que fue y le dijo: mi hijo, que es ingeniero agrónomo, qué sé yo, anda buscando trabajo en un campo. Y el tipo dijo: yo para qué quiero un ingeniero agrónomo. Y que eso le dolió a él también. No sé si te habrá llegado a vos esa historia, pues seguramente sí. Y entonces dijo: bueno, ya que no le da oportunidad al vecino que tiene tanto campo, le voy a dar oportunidad yo que haga lo que quiera, en el campo de tu viejo. Sí. Y que 3 o 4 años después el campo ese señor lo compraron ustedes y así fueron avanzando. Esa historia es cierta. Es cierto, sí, sí. Es cierto. Es cierto. Ahora, ¿qué pasa? Que hace 25 años todo el tema tecnológico no se veía en Argentina, ¿no? Era una agricultura o una etapa, llámase, pretecnológica o con otro tipo de tecnología. Sí. Podía sobrevivir un productor sin aplicar tecnología y casi sin hacer nada en el campo. Sí. Con los años la cosa felizmente cambió mucho. Sí. Ahora, vos ya venías con la idea fija de que de la soja, de la tecnología, digamos, ¿qué es lo que cambia la historia de la agricultura en la Argentina para que un país que producía vacas y granos hoy prácticamente sea granos solamente y el gran negocio sean los granos, cuando antes la plata la tenían los ganaderos? Sí, bueno, también hay mucha ganadería, ¿no? Argentina es una potencia en ganadería, solo que no puede desarrollarse. Mira, lo que cambia no es algo mío particular, en general es un movimiento muy grande en donde están vinculadas 200.000 pymes, digo yo, que son 200.000 productores agropecuarios que fueron haciendo una transformación muy grande. Este negocio no es el impulso de una persona o de un grupo de personas, sino de cientos de miles. Lo que cambia es que empezamos en Argentina a acceder a tecnología global, a tecnología de ultra, digamos, nueva, novedosa, en tiempo igual que Estados Unidos. Fundamentalmente empezamos a adoptar algunas tecnologías que ya estaban y que no se adoptaban, como la siembra directa. Adoptamos la biotecnología. Empezó el mercado, como se abrió la Argentina, una de las cosas positivas, digamos, de la década del 90 fue la apertura. Ha tenido cosas negativas para algunos sectores, pero positivas para otros. La apertura hizo que nosotros pudiéramos acceder a los precios internacionales, entonces empezó a usar más fertilizante porque valía la pena fertilizar. Entonces hay una convergencia de 5 o 6 cosas que hacen que Argentina, de producir 30 millones de toneladas, este año produzca 90, o sea, por 3. Y si dicen que es la cosecha más grande de la historia. Esta sí. De la historia argentina. De la historia argentina, claro. Sí, sí. Y realmente en la forma que viene el mundo, con los precios y demás, tendríamos hoy que estar produciendo mucho más de lo que hacemos. O sea, de 90 pasar a 120 millones de toneladas sería un proceso muy rápido. ¿Y hay campo para eso? Hay campo y hay tecnología para aplicar y para aumentar la producción. Eso, para que te des una idea, implicaría pasar de 40.000 millones de dólares de exportación a 60.000 millones de dólares de exportación. 20.000 millones de dólares significa que en 5 o 6 años podemos pagar la deuda externa. Podemos pagar la deuda externa en 6 años. Ahora, vamos a todas estas cifras que se nos escapan. Me suena a mí que yo no termino de entender, después me vas a explicar cómo me llega a mí, cómo le llega al camarógrafo o cómo le llega a la gente que trabaja, porque lo que me da la sensación es que siempre el campo se llena de oro, tiene grandes campos y cambian sus autos y grandes casas y grandes lujos, pero digo, el peón de campo sigue siendo un peón de campo que gana una luca por mes, digo, ¿en qué momento se derrama? Esto sí es que se derrama, ¿correcto? Porque digo, hablo con un ingeniero el otro día y me dice, y no, 1 hectárea la maneja
1000 hectáreas la puede manejar una persona, digo. Y entonces, ¿qué negocio es el campo? Digo, para la gente. Y con 1000 hectáreas, 1000 hectáreas la trabaja con una persona, digo, el campo no me va a generar mano de obra. Pero después vamos a llegar a eso, me lo vas a explicar. Contame un poco de tus orígenes, digamos, los orígenes de tu familia. Un apellido difícil, Grocopatel. Así es. ¿Cuándo llega Carlos Casares, zona de gauchos judíos? Sí. ¿Llegaron con los gauchos judíos? Llegamos con los gauchos judíos aproximadamente en 1908. No fuimos de la primera etapa fue en 1891. Casares es una de las colonias judías que trajo el barón Hirsch a la Argentina. Y la paradoja es que mi familia, digamos, la mayoría de sus vecinos se vinieron a vivir a Buenos Aires. Son los judíos de Villa Crespo, de Once, tienen en su mayoría orígenes en las colonias. O sea, arrancaban en Carlos Casares y se venían para Buenos Aires. Casares, Entre Ríos, Moisés Ville, y después venían para acá. Mi familia no pudo hacer ese camino porque eran muy pobres, eran de los más pobres de la... Venían de Rusia. Venían de Rusia, sí. Rusia, que actualmente es Ucrania, Moldavia, la Gran Rusia. Y bueno, ahí empezó mi abuelo, después mi abuelo tuvo 3 hijos, los 3 hijos continuaron con tareas rurales, de contratista rural, nosotros no tuvimos... Pero no te pases tan rápido. Tu abuelo viene a tierras que le da el barón Hirsch, digamos, ¿cómo que el barón Hirsch trae a los judíos? El barón Hirsch daba entre 100 y 200 hectáreas por colono. ¿Le daba 100 a 200 hectáreas? No se las regalaba, le tenían que devolver el dinero, les daba 10, 15 años de plazo, se lo devolvían con la producción de esas hectáreas y accedían a tierra. Esa época en Europa estaba la discusión si el judío era un vividor porque se dedicaba al comercio o no. El comercio estaba mal visto, era la época del iluminismo y demás, y entonces había una polémica sobre si los judíos, teniendo propiedad de la tierra, podían ser agricultores o no. Entonces, ser agricultor era algo que era más prestigioso que ser comerciante en esa época, ¿no? Pero el comerciante lo único que hacía era un pase de mano. El comerciante era un vividor, o sea, un chupasangre, ¿no? Entonces había toda una historia sobre que los judíos eran particularmente comerciantes. Y bueno, entonces el barón Hirsch decide hacer este experimento, un poco impulsado por esta idea, ideológicamente, pero también impulsado por la necesidad que había en la colectividad judía por la persecución en esa época del zar de Rusia. Entonces vienen acá, le dan la propiedad de la tierra, se transforman en agricultores, gente que no era agricultora, ¿cierto? Y se transforman en agricultores que llegan a ser prósperos agricultores. Es decir, son los que incorporaron el girasol en Argentina, la agriculturizaron una cantidad muy grande junto con los hermanos italianos, españoles. Generaron cooperativas, el movimiento cooperativo tiene su origen mucho en la colectividad judía, así que también fueron innovadores en lo organizacional. El girasol no se conocía en Argentina. No se conocía, lo traen los inmigrantes de Rusia. ¿El trigo? Sí. El trigo se conocía de un poco antes, pero no es originario de Argentina, pero sí, ya estaba el trigo en Argentina. Y la soja ni soñar. La soja ni soñar. La soja estaba en China en ese momento. Sí, en China sí, pero digo, era una cosa china. Efectivamente, era una cosa china. La soja aparece en el mundo en la década del 40, 50 tímidamente y explota en la década del 80 y del 90 porque la soja es proteína vegetal que es la base de la alimentación de los animales. Cuando el mundo empieza a comer más carne, cuando empieza a comer carne de pollo, carne de cerdo, empieza a haber necesidad de proteína de soja, de alimento, y ahí aparece la soja. Después llegamos a la soja. Primero contame tu historia. Tu abuelo 200 hectáreas tenía. No, mi abuelo no pudo acceder ni siquiera a las 200 hectáreas, porque como no es del primer grupo, del segundo grupo, él, según los cuentos, le dan una escuela que ya estaba desactivada para vivir y no accede a la tierra hasta el año 1960. Recién en 1960 compra sus primeras 200 hectáreas de campo. ¿De qué vivía? Contratista, prestador de servicios, como se dice ahora. Pero ese tipo no sabía sembrar ni cosechar. No, sabía sembrar. Ellos estaban muy posicionados en el negocio del pasto. En ese momento el pasto, en la época de tracción a sangre, el pasto era como el combustible. El que tenía la alfalfa era el que despachaba el combustible de hoy, ¿no? Trabajaban en el pasto y después con el pasto como contratista, digamos, empezó a ahorrar y en el año 1960 compra sus primeras 200 hectáreas. Ahí compra recién
50 años después de llegar. 50 años después de llegar. Él tardó 50 años en comprar su primera hectárea. Se funde en el año 1962, una gran sequía en Argentina en el año 62. Tiene que vender el campo, o sea, se queda sin el campo, porque en esa época él no toleraba tener deudas en el banco. Y en el 63-64 vuelve a comprar otro campo nuevamente. Y ahí están los orígenes. ¿Y vos ya habías nacido? Yo nací en el 61. O sea, vos naciste... Con la sequía nací yo. Con la sequía naciste vos. Los 3 hijos seguían trabajando en el campo. Efectivamente, los 3 hermanos siguieron trabajando, se transformaron de contratistas a comerciantes, volvimos a nuestros orígenes judíos. Al origen sí. Especulativo judío. Sí. Pero tu viejo se dedicaba al campo. Te corrijo, el comerciante no solamente es especulador, obvio, es fundamentalmente un creador de valor. Por eso te estoy aclarando lo que significa. Siempre se utiliza como paradigma la especulación. Vos sabés que yo en mi formación de agrónomo era muy anticomercial, yo era productivista, porque no consideraba el comercio como algo creativo, lo consideraba como algo oscuro. Inclusive fui educado en la universidad pública, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, como productor y no como comerciante. Después descubrí que una de las cosas más creativas, de más desarrollo, de más agregado de valor, de más desarrollo de las relaciones interpersonales es el comercio. El comercio hace la paz, digamos, y genera vínculos muy positivos entre la gente y entre las sociedades, ¿no? Bueno, pero eso ya es más moderno, un pensamiento más moderno. En ese momento era una cosa fenicia, digamos, siempre era algo como... despreciable. Despreciable. Ahí recompra esos 200 hectáreas. Efectivamente, y empiezan una etapa, digamos, que lleva... Los tiempos antes eran más largos, digamos, pero mi abuelo fallece en el año 1967 y les deja a sus hijos 600 hectáreas. A cada uno de sus hijos 200. No, a cada uno 200, 600 en total. Después ellos se transforman en comerciantes en la década del 70. En la década del 70 ellos terminan la década del 70 con unas 3.000 hectáreas. O sea, de 600 pasan a 3.000 en 15 años. Y después ya los 3 hermanos empiezan a separarse, cada uno con su familia y sus negocios. Nosotros formamos la empresa nuestra, o sea, mi padre se queda con su propia familia, es decir, con mis hermanas y conmigo en el año 83. Y en el año 83 es el nacimiento formal de Los Grobo como empresa. O sea que es una empresa que tiene 24 años de vida, pero nunca las cosas empieza de antes, ¿no? O sea, son cosas que empiezan... Pero como Los Grobo empieza. En el año 83. Ahora, Los Grobo no era lo que es hoy, digamos, una empresa... Los Grobo surge como una empresa de producción agrícola. Nosotros éramos productores, teníamos en ese momento 3.000 hectáreas propias de campo y un poco la idea era sembrar y hacer agricultura en el campo propio, que era lo que se hacía en Argentina. ¿Y con eso se vivía muy bien? ¿Se ganaba mucha plata? No, no se ganaba mucha plata, se vivía bien. Digamos, si te administraba, es como todo el campo, hay gente que se funde, hay gente que tiene más dinero, hay gente que ahorra, hay gente más conservadora, hay gente más arriesgada. El campo en general no le ha ido demasiado bien hasta hace poco. Hubo momentos donde le fue bien al campo, pero momentos que no. Te decía que en el año 83 empezamos con eso y después descubrimos, por una mala suerte, que es las inundaciones en el año 87 en Casares, de tener que salir afuera de nuestro campo a hacer negocios, fundamentalmente a sembrar. Descubrimos que era posible sembrar sin tener tierra, que no era necesario tener la propiedad de la tierra para ser agricultor, que eso es una ruptura de modelo mental. Sí. Y ahí empezamos a hacer la agricultura afuera, ofreciendo servicios, y ese fue un cambio. ¿Y ahí enorme. Ya estaba tu influencia? Porque vos ya eras ingeniero agrónomo en ese Ahí entonces. estaba mi influencia. Ahí ya empezó tu influencia. Sí, yo estaba más en la parte de producción, mi padre más en la parte comercial, y ya en la década del 90 era una década que al haber costos muy altos, el costo argentino, o sea, los salarios altos, los servicios altos, los intereses altos, la única forma de ser competitivo era crecer en escala. Si vos crecías en escala, diluías los costos fijos. Entonces ahí había un gran incentivo por crecer. Y nosotros estábamos preparados para crecer porque sabíamos sembrar fuera de nuestros campos. Eso lo aprendiste, eso es lo que habías traído de la facultad. Eso tiene que ver con la facultad, pero no aprendí esto en la facultad. En la facultad, hace poco escribieron un caso sobre nosotros en Harvard,
donde me hicieron ver algo que nunca había visto. Yo en la facultad aprendí que se podía hacer agricultura en suelos inundados, porque mi especialidad es suelos. Entonces no tenía miedo de que cuando se inundaban los campos después volver a hacer agricultura. Entonces les ofrecía a los dueños de la tierra inundada hacer la agricultura yo en campos que eran muy baratos, porque prácticamente no tenían costo sembrar eso, era un riesgo muy alto. Entonces la universidad que yo me quedé 10 años trabajando para devolverle a la universidad pública lo que me había dado gratuitamente, terminó dándome mucho la universidad a mí. Me dio un conocimiento que no tenía el resto de la comunidad. Así que bueno, ahí aprendí. Le agradezco mucho también a la universidad, doblemente. Digamos que eras el experto en sembrar donde los demás encontraban el desastre, vos encontrabas la riqueza. Así es. ¿Y cuál es el secreto de sembrar? Porque digo, ¿es fácil de contar o no? Sí, es fácil de contar. En ese momento el agua cubría los campos y quedaba sin vegetación. Sí. La gente pensaba que estaba salinizada, que los suelos estaban salinizados. Y la realidad es que estaban salinizados, pero se lavaban rápidamente cuando bajaban las napas. Eso lo sabía yo porque había medido ese tema. Entonces no tenía problema porque sabía que se lavaban rápidamente, ¿no? ¿Y no se lo contabas a nadie? No, sí, yo siempre conté todo. Pues el problema no es contar, el problema es hacerlo. Sí, el problema es contarlo es fácil, hacerlo. Contarlo es fácil, yo siempre cuento todo. Hay gente que me dice, ¿cómo contás los secretos? Y digo, mira, si estuviera en un negocio de patentes por ahí, no lo contaría, pero no estoy en un negocio de patentes. No, y además es cierto, una cosa es contarlo y otra cosa es hacerlo, claro. Después es llevarlo a la práctica. A tu abuelo le costó muchos años llegar a las primeras 200 hectáreas, a tu viejo le costó mucho llegar a esas 3.000, a ustedes llegó mucho 3.000, y después en poco tiempo explotan hasta 150.000 hectáreas, que dice que tienen. Que no son propias, ¿no? O sea, son arrendadas. Pero deben tener unas cuantas propias también. Sí, hay algunas. Un 10% más o menos de lo que sembramos es propio. Ese crecimiento exponencial tiene una explicación. Sí. Ahora, yo quiero contarles una cosa. Yo una vez estuve en el campo de los Grobos, en parte del campo de los Grobos, y era un sábado. Digamos, Gustavo creo que debe ser una persona que ya podrían dejar de trabajar para toda la vida, me parece. Digo, podría dejar de trabajar. Es un hombre que ha hecho una... No sé en qué aspecto lo decís. Digo, en el aspecto de una fortuna personal que supongo que te puede permitir, no digo holgadamente, pero poder vivir sin trabajar. El sábado a la tarde, al mediodía hubo un asado en el campo ese de Carlos Casares, con gente encantadora, tu viejo, tu vieja, la verdad, gente maravillosa, bien de campo. Y terminamos el asado, y como termina todo porteño por un asado, tirado como una bolsa de papa, no dábamos más ninguno. Toda la familia Grobo-Copatel se fue a trabajar. Gustavo agarró el auto, se fue a trabajar. La hermana, que también trabaja en la prensa, se fue a trabajar. Sábado, eran las 4 de la tarde, nosotros estábamos muertos. Y ellos iban a trabajar. Y dice, no, algo explica, digamos, todo. Porque digamos, vos te fuiste a laburar a ver un campo que iban a arrendar y tu hermana se fue a la oficina. Sí. Digo, me pareció una cosa muy impresionante, digamos, donde no hay sábado, no hay domingo, no hay nada. Es trabajo. Mira, yo creo que hay una mezcla de todo, ¿no? Sí. El esfuerzo y el trabajo es muy necesario, por lo menos al principio, y nosotros tenemos la cultura del fundador, ¿no es cierto? Creo que con el tiempo uno va cambiando también y va diciendo no es solo trabajo, sino es conocimiento, y a medida que aumenta la complejidad, aumenta el uso de conocimiento. Pero no hay una receta en particular. Sí, yo creo que los que quieren arrancar tienen no solamente que tener el golpe, digamos, sino tener la pasión por hacer. Nosotros llamamos el entusiasmo, la pasión por hacer. Yo siempre digo, es una frase esta de mi viejo dice que basta que él tenga salud, puede empezar de vuelta y tiene 70 años, ¿no? Es decir, me aseguran que tenga salud, sáquenme todo lo material que tengo, yo arranco de vuelta. Sí. Y yo tengo esa filosofía también, o sea, a mí me gusta hacer lo que hago. Es muy judío eso, basta la salud. Sí, basta la salud, con que uno tenga salud, todo lo demás se puede rehacer. Sí. Y es cierto eso.
La verdad es cierto, digamos, lo único que hay que tener y desear es salud. Después, bueno, uno puede ir corrigiendo las cosas. Aparte de salud hay que tener conocimientos, y los conocimientos son los que marcan la diferencia. Hace muchos años, y esto como experiencia personal, el hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, que hace años era secretario de Agricultura del gobierno de Menem, yo me acuerdo que era un joven estudiante de agronomía, y trabajaba en la revista La Chacra. La revista La Chacra se editaba donde editábamos Gente, yo era el director de Gente, y él tenía él trabajaba como redactor en La Chacra. Y teníamos buena relación porque teníamos amigos comunes, había una prima de Felipe que trabajaba con nosotros en Gente, Elena Goñi, una buscadora de información exclusiva y todo eso. Y yo me acuerdo de Felipe, yo iba a La Chacra porque a mí siempre me interesó, entonces era el de la idea de hacer lo que hoy es el Federal. Yo tenía ganas de hacer una revista de campo para los porteños, digamos, ¿no? Siempre dije, porque a mí me encantaba el campo, pero yo no hubiera podido sembrar un rosal. Entonces me empezó a hablar de la soja. Había dos cosas que en ese entonces era del krill y de la soja, que eran como los dos paradigmas del futuro, ¿no? De la alimentación del futuro. Y rompía la paciencia con la soja, con la soja, con la soja, con la soja. Yo creo que vos fuiste el primero que, digamos, que impulsó esa idea de la soja como gran negocio y como gran objeto de la producción. Pero reconozco que fue Solá el primero que yo le oí hablar de la soja. Claro. Como el alimento del futuro, la proteína del futuro. Sí, no, yo no soy ni el primero, ni quizá tampoco el más importante. ¿En qué momento irrumpe la soja y cambia la historia de la Argentina? La soja empieza acá a conocerse en la década del 60, década del 70, hay algunos profesores en la Universidad de Buenos Aires que hablaban de la soja, Pascal, le recuerdo. En la época, en el 73, 74, hay una intervención de Perón, inclusive, que manda un avión de la Fuerza Aérea a buscar semilla de soja a Estados Unidos. Eso estaba vinculado con Felipe, porque Felipe era un joven, digamos, de la juventud peronista en ese momento. Y es Armando Palau, una persona que ya falleció, que también la hace traer. Década del 70, se empieza a probar tímidamente. En la década del 80, fines de la década del 70, ya empieza a haber agricultores que empiezan a adoptar la soja. Década del 80 también, fuertemente creciendo todos los años, al compás de la demanda, y la década del 90 es la década donde más crece, y sigue creciendo ahora, ¿no es cierto? Diría yo, que no solamente década del 90. Ahora, lo extraño, hablando de Felipe Solá, es que yo creo que la soja se hizo sin ningún tipo de política activa, como se llama acá. Se hizo por propia atracción del mercado, la demanda, la tecnología, etcétera, etcétera. Hay una sola política activa, que es la aprobación de incorporar transgénicos en Argentina. Eso es digamos, el único hecho de política activa a favor de este proceso. Bueno, vamos a hacer un pequeñísimo corte y ya seguimos con Gustavo Grobo Copatel, entre comillas, el rey de la soja. Él odia que le digan eso porque ahora también hacen maíz, hacen todo, pero quiere superar ese mote del rey de la soja, porque hay quienes producen más que ustedes, ¿no? Creo que sí, pero el tema de lo de rey no tiene que ver con una forma de vida. ¿Vos pensás que yo vivo como rey? No, yo ya expliqué que te vi el sábado a la tarde, después el asado, trabajar. No sé si lo hiciste porque estaba yo, pero no estamos en función periodística. Se fueron a laburar el sábado a la tarde. Yo digo, ¿cómo hacen? Mirá, yo digo, que yo soy laburante. Mis hijos van a la escuela pública, en Carlos Casares. Yo vivo en Carlos Casares, en el pueblo, en la misma casa donde nací. Laburo todo el día. Yo no vivo como rey. Yo creo que decir que el rey de la soja distrae la atención. No, yo soy testigo que trabajaste. Mirá que digo, yo soy laburante, para que a mí me asombre, me parece que es importante. Vamos a hacer un corte y ya volvemos.
Bueno, Gustavo Grobo Patel, acá me señala la producción, que no me olvide del capítulo musical, porque en realidad Gustavo, más allá de Rey de la Soja, o de ingeniero agrónomo, o de revolucionario en sus ideas de la agricultura y la ganadería global, en realidad lo que verdaderamente le interesa es la música. De eso trabajo. Tenés un conjunto que se llama Cruz del Sur, creo, ¿no? Mi hobby es la soja, pero la música es mi trabajo. Tu profesión es la música. Sí. Pero sos guitarrero. Somos guitarristas profesionales, tengo un trío que se llama Cruz del Sur, tiene 2 discos editados y me dedico también, hace 25 años que estudio música, canto música de cámara y tengo una maestra fantástica que se llama Lucía Maranca y me dedico a la música, me parece fantástico. A veces me preguntan qué tiene que ver la música con la empresa y yo digo que mucho. Sí. Que hoy para ser un empresario tenés que ser muy creativo para adaptarte a los cambios y para innovar. Y que tener algo de formación artística ayuda mucho a hacer buenos negocios. Y sí, dicen que la filosofía y el arte hoy es imprescindible para cualquier tipo de negocio. Así que todo lo que tengo bueno de empresario es porque soy músico. Mirá vos, qué notable. ¿Pero la música no te da un mango o sí? Sí, nosotros somos, nuestro trío profesional, cobramos. Sí. Si tuviéramos que vivir de lo que cobramos, estamos jodidos. Sí. Pero somos profesionales. ¿Y quiénes son los otros 2 de la Cruz del Sur? José Voces y Héctor Llanos, 2 paisanos de Pehuajó, extraordinarios, una joya. Que se dedican a eso. José Voces se dedica, es el maestro de los guitarristas del oeste de la provincia de Buenos Aires. Héctor Llanos es un prestador de servicios, hace electricidad, telefonía. ¿Trabaja con los Grobos también? No, no trabaja con los Grobos. ¿No? La única función con los Grobos es la música. Nos juntamos una vez por semana a ensayar y a divertirnos. ¿Cuántas horas le dedicas a la música? Ahora menos, pero ahora digamos medio día por semana. ¿Medio día por semana te dedicas a la música? En una época eran 2 días por semana, porque teníamos muchos ensayos hasta que armamos el repertorio, pues grabamos algunos discos, también nos llevaba más tiempo, pero en promedio, ¿no? O sea, no a mediodía todo junto, sino medio separado. Y te borrás de la empresa. Pase lo que pase, desconectás los celulares y te borraste de la empresa. Las cosas buenas de la empresa pasan después de mi hora de música. Porque vos te vas a o puedes ir más nutrida. Bueno, entonces vamos, terminado el capítulo artístico, que no es un capítulo menor en la vida de Gustavo Grobo Patel. ¿Cuántos años tenés vos? 45. Sos joven, muy joven. En relación a vos, sí. No, es relativo lo de joven. Mirá, un amigo mío dice que terminó ahora, joven... y podés borrar todo lo anterior. No, yo tengo un amigo que dice que joven es el que habla de lo que va a hacer. Y viejo es el que habla de lo que hizo. Sí, eso es una buena definición. Así que soy joven. Sí. Yo también. Por eso esta nota, hablando mucho del pasado, no me está gustando mucho. Prefiero hablar de la visión, de a dónde vamos. El programa es de dónde vengo. Bueno, perdón. Primero tenemos que saberlo. Es un programa para viejos. No, es un programa para jóvenes. Y te voy a explicar por qué es para jóvenes. Si querés lo discutimos, yo no tengo problema. No. Han venido mucha gente a pelear. Yo personalmente le puse el título y busqué el motivo del programa porque en general a dónde llega la gente uno sabe y hacia dónde apunta también. Pero los orígenes hablan de una realidad diferente. Cuando uno conoce los orígenes, en realidad lo que te da es la visión de que nadie nace en cuna de oro. No, está claro. A ver, por ejemplo, qué sé yo, viene gente como Silvio Soldán, ¿sí? Silvio Soldán. Y vos te lo imaginás siempre con la televisión y su peluquín y sus éxitos, y sus minas rubias y sus escándalos. Pero Silvio Soldán, a la edad en que muchos chicos lo único que hacen es ir al colegio a los 7 años, vendía diarios, repartía leche. Dice, por la raíz conocerás el fruto, ¿no? O sea, que está bueno. Entonces, vos entendés por qué a los 70 y pico Soldán labura como un perro, ¿entendés? Claro. Y por qué pudo pagar indemnizaciones millonarias por las minas con las que se equivocó. Cuando vos analizás la historia de Cacho Fontana y te das cuenta que su mamá era trabajadora de alpargatas, ¿sí? Y que él nunca le pudo contar hasta los 90 y pico de años, 100 y pico que murió, que él había tenido un problema que tuvo y que determinó que él se retirara de la carrera. ¿Qué sé yo me entero de muchas cosas. Qué bueno. Entonces, creo que la clave es... No, estamos de acuerdo. Pues sí me parece que todo el mundo, viste, le fue fácil, ¿entendés? Juan Carlos Calabró
para poder llegar a ser cómico tuvo que vencer un estigma de su padre que le dijo, porque un día le preguntó, ¿para qué estudias locución vos? Y porque un día quiero ser locutor, dijo, estar en televisión. Mira, yo también pienso que si uno no reconoce y respeta de dónde viene, no sabe tampoco a dónde va. No, pero vos sabés que el padre, ¿sabés qué le dijo? Lo dijo en italiano con lágrimas en los ojos en este programa. Dijo, es más fácil que un chancho suba una antena a que vos puedas hacer algo en la radio y en la televisión. Es decir, ese estigma te lo llevó durante muchos años, al punto tal de que todavía hoy, cuando lo dice en el italiano que se lo dijo su papá, se pone a llorar. Qué bárbaro. No lo pudo superar. Por eso te digo, si vos censurás este programa, yo no tengo problema, digo, yo te explico por qué, ¿no? Digo, estás muy sensible con la censura, me parece. Yo no estoy sensible. A mí me encanta explicar por qué es de dónde vengo y por qué... No, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Digo, pues la gente te ve, bueno, este es rico, qué sé yo, habla la soja, es fácil, ahora está todo bien. Pero alguna vez tu abuelo se fundió y vino de Rusia sin un peso partido al medio y no sabía el idioma y empezaron toda una historia de esfuerzo, así que me parece importante. Si vos querés le cambiamos el título, hacemos no. problema. Bueno, creo que sabes del tema. Llegamos a la soja, a lo transgénico, esto que Felipe Solá a lo transgénico. Digo, a ver, lo transgénico es alterar la esencia de algo natural, ¿sí? No, es así. La esencia de lo natural se altera permanentemente por cuestiones naturales. Sí. Los rayos del sol, los rayos ultravioleta producen mutaciones y cambios genéticos en las plantas. Antes de los transgénicos ya hubieron cambios fundamentales e importantísimos. El maíz de hoy no es el mismo que el maíz de los incas, el trigo no es lo mismo que el trigo de los egipcios y la soja de hoy no es lo mismo que la soja antes. Es decir, que ya la naturaleza va cambiando, la naturaleza genética de las plantas. Con lo transgénico lo que sucede es que en un laboratorio haces lo que la naturaleza le llevó cientos de años y lo haces en cientos de segundos. Sí, la rapidez de esos cambios es mayor. No hace falta varias generaciones para ver los cambios, sino que en unas horas ves los cambios. Por ejemplo, y además tenés una diversidad y una posibilidad de generar o de regenerar organismos vivos muy importante. Yo tengo un amigo que anda por el mar en un barco pescando genes de organismos vivos, que trae esos genes que tienen algún tipo de utilidad y después esos genes los ponen en las plantas para ver si las plantas pueden mejorar la productividad, la resistencia a las sequías, enfermedades, etc. Bueno, esa es una fuente de recursos genéticos que aumenta la biodiversidad y que permite que en el futuro la humanidad tenga un buen pronóstico en cuanto a alimentos, en cuanto a tratamientos de recursos naturales, porque una de las cosas que hace la biotecnología y la transgénesis es mejorar problemas como por ejemplo el riachuelo. Sí. El riachuelo con algas transgénicas lo podés limpiar en poco tiempo. ¿Por qué no lo hacen? Por desconocimiento, supongo yo, por falta de voluntad en algunos casos. No hace falta ir con dragados ni nada por el estilo. Hay que dragar porque hay fierros. En el Támesis se hizo ese modo. Se arreglan de esa forma. Sí. En el Támesis lo que se tiraron es un día le tiraron tantas cosas, algas, bacterias y demás. Y de pronto el Támesis te podías tirar a nadar. Efectivamente. Bueno, entonces, lo transgénico lo que hace es generar el temor, porque eso rápido es fantástico, pero también hay mucha gente que tiene miedo. Entonces, lo que hay que hacer es buscar regulaciones o límites para que esto no se transforme, digamos, en una anarquía que permita hacer cualquier cosa. Entonces, yo creo que la lucha de las organizaciones que están en contra, no me parece que no sea válida, me parece válida, pero habría que redireccionarla. O sea, no es una lucha para parar el progreso científico, sino que es una lucha para acotarlo, para limitarlo y para tratar de controlarlo, ¿no? Está bien, ahora bien. Lo transgénico es una parte que nunca la vamos a entender porque escapa, digamos, a nuestra capacidad de entendimiento de esto, pero está bien, yo entiendo que es el mejoramiento de algo para producir excelencia. No veo ahí una posibilidad de hipotecar el futuro, digamos, porque... De ninguna manera, pues está... digamos, pero el tema de que la soja arruina la tierra, que la deja muerta, que después de 10 años de soja, vos no podés hacer nada más con eso. Yo siempre hago, es como decir que la pala mata. Entonces, si te pega un palazo en la cabeza, te mata, pero si la usás bien. O sea, la soja no es un problema, el problema es el sistema de producción.
Es decir, que no es que la soja haga un perjuicio sobre el medio ambiente, no, los sistemas de producción. Durante muchas décadas en Argentina, década del 40, década del 50, se usó labranza con arado de reja, que todo el mundo debe saber lo que es un arado de reja, que es labrar la tierra y dar la vuelta. Es romper la tierra. Y produjo en Argentina erosión enorme, pérdida de campos, erosión hídrica, erosión eólica, degradación. Ese momento era un problema importante para Argentina. Nadie hablaba de este tema en esas décadas, pero era un problema importante. Desde la década del 80 en adelante viene la siembra directa, que es sembrar sin labranza, o sea, sin remoción, y eso cambia radicalmente la visión que tenemos de la agricultura. Mi formación, yo te dije que es en suelos, particularmente en conservación de suelos, o sea que yo tengo una base científica importante, y lo que hacemos con la siembra directa es, en resumidas cuentas, entregarle a nuestros hijos suelos mejores que lo que nos entregaron nuestros padres a nosotros. Entonces, este entusiasmo que tenemos por la agricultura está basado no en el negocio de guita exclusivamente, sino que está basado en que hay un sistema que sostiene este proceso y que lo mejora. Entonces, Argentina tiene el 70% del área en siembra directa. Nuestro desafío es que el 100% de la Argentina esté en siembra directa. A ver, si esto es así, no hay problema. Pero déjame hacerte un solo agregado nomás, porque si no, no se entiende todo. Existen, no obstante, áreas lábiles en Argentina, que son lugares muy particulares, en el noreste y en el noroeste, donde evidentemente no se puede disponer de toda la superficie para hacer agricultura. Ese es un problema muy particular, donde hay que tratarlo con lo que nosotros llamamos reordenamiento territorial, que significa qué superficie podés hacer agricultura y cuál tenés que dejarla intacta sin tocar, como en el caso del Amazonas. Para esos dos casos particulares hay que tratarlos, hay que ponerse de acuerdo y hay que hacer legislación y aplicarla. Vos das por sentado que todo el mundo sabe lo que es siembra directa y no todo el mundo sabe lo que es siembra directa. A ver, déjamelo explicar con mis palabras. Sí. Siembra directa es, yo termino de sacar el maíz, de cosechar el maíz o la soja o el trigo, y sobre esa tierra vuelvo a sembrar otra cosa. Claro, pero sin tocarla. Sin tocarlo, yo no la toco. Sobre la paja seca. Sobre lo que quedó el rastrojo ahí, meto la nueva semilla. Es eso. Es eso. Sí. Y eso es mejor que lo que se hacía antes. Sí. No. Cambió 5.000 años de historia de agricultura. Es una revolución. Yo una vez en chiste lo dije en el Senado, que a la Avenida Libertador había que poner la Avenida de la Siembra Directa. Porque cambia la historia de 5.000 años de agricultura. Sí, yo me acuerdo los labradores y el arado, el polvo, los tractores rotos por el polvo, los campos volándose. Y eso, listo. Chau. ¿Y quién inventó la siembra directa? La siembra directa se inventó en Inglaterra hace muchos años, pero siempre entre el pionero y la innovación hay una distancia. Los que estamos usando la siembra directa en forma masiva hoy es Argentina y Brasil. Mirá vos. Porque por eso la calidad de la competitividad argentina y la agricultura le va bien en Argentina, no por la pampa húmeda, no por la lluvia, es por la calidad de nuestros agricultores. Son 500.000 empresarios pequeños, muy innovadores, que usan tecnología de última generación. Entonces, este es el resultado de... ¿Pero la inventaron en Inglaterra la siembra directa? ¿Los yanquis no lo usan? No lo usan, porque las economías, al vivir subsidiadas, tienden a dejarse, les da lo mismo cualquier cosa. Si total reciben plata igual por subsidio. Los farmers de allá reciben los subsidios plata igual. Atontan a la gente. Y los subsidios atontan a la empresa. Por eso no es bueno, para que un país y empresas sean competitivas, que se instalen los subsidios como sistema. Porque eso ya no depende del esfuerzo, de la productividad, del conocimiento, sino que depende de una dádiva que te da otro. Ahora, esta siembra directa no hay experiencia de qué es lo que va a pasar, porque vos me decís, es bárbaro, por ahora es bárbaro, y si dentro de 10 años tienen razón lo que decían, esto mata a la tierra, no la deja respirar, toda la información, va a agotar. La información acumulada de los últimos 15 años dicen que todo es para mejor en el tema de los suelos, se van a ir mejorando y este proceso va a ir mejorando año tras año. Lo podríamos a esta altura asegurar, cosa que científicamente todo es discutible, pero esto lo podríamos asegurar. Vamos a empezar ahora sí a hablar de todo lo que es futuro. Te estás dedicando a los pollos también. Sí. Has abierto un emprendimiento de pollos. Sí. ¿El pollo es un alimento del futuro? ¿Es un alimento que va a llegar? Sí, porque el mundo, la gente a medida que va teniendo más dinero quiere comer carne. Sí. Carne no de vaca, carne de pollo y de cerdo fundamentalmente. La de vaca es una sofisticación en el mundo.
¿Quiénes son estos que van? Y es la China, la India, que es donde, el Asia-Pacífico en general, que es donde viven más habitantes. Para que te des una idea, en China se comían 5 kilos de carne por habitante en la década del 70. Ahora se comen 50 kilos de carne por habitante. De carne incluido pollo, incluido cerdo. Pollo. Sí, sí. De vacunas muy poco. No la mayoría es pollo y cerdo. Y en Europa se consumen 130 kilos de carne. O sea que para que los ¿Y chinos... nosotros cuánto entre pollo y carne? ¿Cuánto? 120 kilos de carne. Son 30 de pollo, 80 de carne y 10 de cerdo. O sea que el estándar de una demanda son 120, 130 kilos de carne. ¿No es cierto? De lo que quiere la gente, ¿eh? Si, no es a lo mejor lo más saludable sería un poco menos, sí. Pero lo que la gente quiere comer es 120, 130 kilos. De los 50 de China a los 130 hay todavía un mundo para crecer. Y de la India, que consume inclusive menos, 30, 40 kilos, muchísimo más. Y del África, que consume 10 kilos de carne, a los 130 hay mucho más. Es decir, que tenemos una demanda asegurada por los próximos 20, 30 años de este producto en forma creciente. Y no hay otra parte en el mundo por ahora que pueda abastecerlo. Es Brasil, Argentina, puede ser Venezuela, puede ser algo de África, pero muy limitado. En la irrupción de los Grobo, como de muchos otros nuevos personajes del mundo del campo, suscita conflictos de tipo socioculturales. Claro. El campo era de la oligarquía ganadera o la oligarquía vacuna y todo esto, los grandes apellidos, y de pronto empiezan a aparecer el otro día una familia australiana que tiene 140.000 hectáreas en Argentina, aparecen los Grobo produciendo sobre 150.000 hectáreas, descendientes de los gauchos judíos. ¿Hay resistencia sociocultural en el campo? ¿Hay bolsones de resistencia? La sociedad rural, que es tradicionalmente una empresa, una institución de tipo casi sectaria, vive como una irrupción bárbara esta gente que viene a proponer cosas nuevas. No, al contrario. Porque para muchos debe ser el ruso Grobo. Sí. Digamos, pero les caes bien, te tratan bien. A ver, yo no soy el único que hago esto, ¿no? Sí. Hay miles de hijos de gringos como yo que están haciendo lo mismo. Yo creo que lo que hay es en absoluto un conflicto. Hay un cambio en las formas de la producción, en donde básicamente lo que hay es una diferencia entre el que tiene la tierra y el que la produce. Porque son dos negocios diferentes. Uno es tener tierra, y tener tierra es un negocio inmobiliario, si querés, y producirla es un negocio de gestión del conocimiento. Entonces está mucho más especializado eso. Lo que hay es una especialización. Y de ahí la competitividad. O sea, la competitividad en la sociedad del conocimiento está vinculada con la especialización y la incorporación de conocimientos porque hay especialización. Entonces, eso de ninguna manera es una cosa disruptiva, y es una cosa que... Lo que sí hay dudas es sobre este modelo de hacer agricultura si no expulsa a gente del campo. Porque es un modelo más tecnología, es como cualquier industria. Decía al principio. Claro. Yo creo que el campo, bueno, antes se ocupaba ¿cuánto? 300.000, 400.000 personas. Efectivamente, sí, y muchos trabajadores. Hoy ocupa menos. Otra vez ocupa menos. Bueno, digo. Pero el balance es así. Es decir, el campo de hoy es un campo con menos productores, pero más trabajo. ¿Por qué? Porque se necesita menos gente para producir, pero más gente para transportar granos, más gente en los servicios, aparecen servicios nuevos. Hay una frase de mi viejo que también es buenísima, dice, antes éramos 100 en el campo y 10 en la oficina. Y ahora somos 100 en la oficina y 10 en el campo. Porque hay más servicios. Mi empresa ahora tiene un experto en marketing, en packaging, abogados, hay como 10 tipos en sistemas, en tecnología. Es decir, aparecen otros servicios vinculados. Entonces, cuando uno produce soja, y esto responde a una pregunta que me hiciste al principio, no es un beneficio solo para el que produce soja, sino para todo un encadenamiento de servicios que hay hacia atrás y hacia adelante que viven gracias a la soja. Por ejemplo, para hacer soja se necesita fertilizantes y agroquímicos. ¿Qué es el fertilizante y agroquímico? La industria petroquímica. Todo el mundo habla de la petroquímica como si no tuviera nada que ver con la soja. La petroquímica es gracias a la soja. Para producir soja se necesitan camiones que transporten la soja. El 85% de los camiones en Argentina transportan granos. Eso Moyano lo sabe bien. Sí. Entonces, la industria automotriz en Argentina, una gran parte tiene que ver con la soja. La metalmecánica, ¿por qué? Porque se necesitan sembradoras, cosechadoras, pulverizadoras, maquinarias, tractores. Hoy el
30% de la chapa que se produce en Techín va a la metalmecánica. ¿Y qué es la metalmecánica? Es soja. Electrónica, granos y todo lo que tiene que ver. todo grano, maíz, etcétera, etcétera. Entonces, detrás de un grano hay una cantidad enorme de encadenamientos que se da. Después que producís el grano, hoy cada 3 barcos que se van de Argentina de soja, 1 le queda al Estado. Entonces, hay, además de eso, dinero que vuelve vía impuestos a el superávit fiscal, pagarle al Fondo Monetario Internacional, aumentarle a los docentes, es decir que esos son los mecanismos de redistribución por los cuales todos los argentinos tenemos los beneficios de tener la soja, ¿no? El último tramo, digamos, va a ver si puedo hacer que me tararees algo de tu música, alguna cosa, pero digo, hay un punto que me falta de todo este proceso de la soja y de la agricultura, y es el hecho del biodiesel, ¿sí? Que terminan siendo que no solo los que tienen campos de agricultura, sino que además tienen campos de petróleo, entre comillas, porque se empieza a utilizar el biodiesel como una herramienta, digamos, alternativa a los combustibles fósiles. O sea que el dueño del campo tiene un horizonte infinito, porque el día que no se coman más los pollos eso, o que inventen algo, una galletita que va a comer un pollo y se termina, ahí empiezan a producir combustible con los campos. ¿Es rentable producir? Es un proceso que va en paralelo, ¿no? Por eso aumentaron también tanto los precios internacionales ahora. Es decir, el mundo va camino a un cambio en la matriz energética a energías renovables, energía que produzcan menos polución, menos calentamiento global, y los biocombustibles es una de ellas. No va a ser la solución definitiva empezará por los mares, por el hidrógeno, por otro tipo de energías alternativas, pero en el corto plazo todo el mundo ve, bueno, en los discursos del presidente norteamericano, el pacto ahora que ha hecho con Brasil para el tema del etanol, es decir, vemos que hay una decisión muy clara de que en el cortísimo plazo el mundo o sea que va cuando vos tenés a más. campo tenés además energía. ¿Vos producís biodiesel o no? No produzco biodiesel, pero produzco la materia prima para el biodiesel. ¿Pero te interesa? ¿Es un negocio que sí, claro que es interesante. Porque hay muchos es interesante para toda la agricultores Argentina. que están produciendo su diésel. Sí, claro. Es un negocio que es y va a ser muy interesante para toda la Argentina. Es una nueva oportunidad de negocios. Acá el tema es que todo el conjunto de la sociedad se dé cuenta y entienda que hay una enorme oportunidad para la Argentina, que es la producción de alimentos, de agroalimentos y bioenergía, que es lo que el mundo quiere. Nosotros no podemos producir algo que el mundo no quiere, porque se nos ocurre, ¿viste? Se nos ocurre producir, no sé, juguete, no sé, se me ocurre decir una cosa, y a lo mejor el mundo no nos quiere comprar juguete, nos quiere comprar otro. Entonces, tenemos que alinear todo el sistema educativo, de ciencia y tecnología, infraestructura, inversión pública y privada, para producir lo que el mundo quiere. El mundo quiere comer. Valor. El mundo quiere comer y el mundo quiere energía, y las dos cosas felizmente las tenemos. Las tenemos. ¿Me podés cantar alguna de las canciones de hit de ustedes? Un minutito. Vengo desde el olvido, toro serrano, por ver si mato penas, carnavaleando. Por ver si mato penas, carnavaleando, me ando faltando chicha y coraje, y un empujón del diablo pa' enamorarte. Y un empujón del diablo pa' enamorarte. Carnavales carperos, la copla y la albahaca llorando en el vino. Los caballos alados vuelan a la luna a galope tendido. Los caballos alados vuelan a la luna a galope tendido. Bueno, este es el modelo de los nuevos empresarios argentinos, digamos. Es un modelo. ¿Y música de cámara también haces? También, sí, pero no te canto más, para otro cobro. Bueno, para el próximo va a cobrar seguramente. Este es el perfil de los nuevos empresarios argentinos. Un hombre que
transita por el arte con solvencia y con autoridad, que transita por las nuevas tecnologías, por una sociedad del conocimiento que exige todo esto y por un campo que ha cambiado el perfil para siempre, digamos, lo que uno suponía que era el campo ya no lo es más. Y bueno, este es Gustavo Grobo Copattel, uno de los hombres que ha revolucionado la idea de lo que el campo es en Argentina. Gracias, Gustavo, saludos a tu familia. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene a la misma hora. Chao. San Pablo por Aerolíneas. Descubrila desde $149. Si te caíste entre el 98 y el 2002, te vamos a dar la oportunidad que no te dio la crisis ni nadie. Por eso Banco Provincia hace borrón y cuenta nueva, un plan que refinancia tu deuda de la manera más fácil y conveniente.